Buenas tardes a todos y bienvenidos a este nuevo encuentro del ciclo Españolas por Descubrir que organiza el Círculo de Orellana, dedicado hoy a Carmen Díez de Rivera, una mujer adelantada a su tiempo y apasionada de la política, desde donde desarrolló un papel clave en la transición española y posteriormente en el Parlamento Europeo. El Círculo de Orellana ha querido recordar, tras 20 años de su fallecimiento, ahora en el mes de noviembre, la faceta profesional de quien siempre actuó con pasión, criterio e independencia. Y para ello contamos con unas personas que han sido clave para Carmen en distintos momentos de su vida. Personas que me acompañan en esta mesa y que nos van a dar su testimonio. Y por eso quiero agradecerles muy especialmente su presencia aquí esta noche. Querida Paca Sauquillo, querida Sweety Quintana, Rafael Fraguas y querida Ana Romero. Muchísimas gracias a los cuatro por acompañarnos, pero además de acompañarnos porque durante estos meses, o incluso más que meses, ¿verdad, Ana?, desde que empezamos a pensar en este encuentro, he visto en ellos, he podido compartir muchísima ilusión y emoción por este encuentro. Gracias a ellos conoceremos su actividad política, la de Carmen, y conoceremos más de su gran personalidad. Hoy seré más breve que habitualmente porque no les voy a presentar yo, son muy conocidos, pero será Ana Romero después, cuando yo finalice esta breve introducción, quien les presentará y además coordinará con ellos esos testimonios que nos van a presentar. Pero además de ellos también hay otras personas en la sala que aportarán más testimonios. Rafael Ansón, Rosa Boceta o Máximo Gutiérrez, entre otros. Y sé que en la sala también hay más, pero eso lo iremos viendo en el coloquio. En primer lugar, me van a permitir que dedique, como hago siempre, unas palabras de agradecimiento al Instituto Cervantes por su implicación en nuestro programa, porque esa implicación nos permite llegar cada vez más lejos. Y además lo hacemos de la mano de una institución que es símbolo de prestigio y excelencia del español de nuestra cultura. Como bien saben, la forma de actuar del Círculo de Orellana es dando visibilidad al talento femenino, poniéndolo en valor y divulgando. Y lo hacemos con programas que nos permiten actuar desde el pasado hacia el futuro. Las orellanas estamos convencidas que a través de ellos generaremos referencias en los más jóvenes. En estos ciclos, en Españolas por Descubrir, damos visibilidad a muchas mujeres que nos precedieron y que, pese a sus dificultades, fueron capaces de seguir hacia adelante con valentía, con pasión, con esfuerzo y con compromiso, y pese a ello, muchas veces quedando en el olvido. Nosotras, las orellanas, y quiero decir que hoy además estamos muchísimas, estamos como 20, y eso me encanta y os agradezco porque es la razón de que estemos nosotros aquí, todas ellas. Pues nosotras, las orellanas, somos parte de la sociedad civil y estamos convencidas que tenemos un cometido. Y me atrevo a decir, pese a que yo no conocí a Carmen Díez de Rivera, no la conocí personalmente, algo que me hubiera encantado, pero que ese cometido yo creo que a ella le hubiera gustado, quizás porque Carmen fue una de las primeras grandes defensoras de la importancia de la sociedad civil. Y aunque ya voy a ir finalizando para cederle a Ana la palabra, antes querría dedicar unas palabras a unas personas que de alguna manera hoy no pueden estar con nosotros por razones, unas de salud, otras de agenda, pero que durante estos meses también han colaborado con todos nosotros para que este encuentro se pudiese producir. Ellos son Catalina Garrigues,
Alicia Bleiberg, Rosa Conde, Ana Palacio, Marcelino Oreja e Íñigo Méndez de Vigo. También quiero agradecer muy especialmente a la familia de Carmen que nos acompaña. Sois muchos, no os voy a nombrar, pero queridas Sonsoles, muchísimas gracias por estar hoy con todos nosotros y sobre todo por la confianza que has puesto siempre en el Círculo de Orellana. Y por supuesto al público, el público que nos sigue. También quiero agradecer, porque para mí es impresionante que cada mes estéis con nosotros, nos sigáis y estéis en esta sala. También quiero agradecer a los que están en la sala de videoconferencia, nos están escuchando, y a todos los que van a escuchar esto a través de las redes sociales o de los canales YouTube del Instituto Cervantes o del Círculo de Orellana. Hoy, durante estos días, ha habido más de 1000 personas que han querido asistir a este encuentro. Lo hemos visto a través, pero claro, eso ha sido absolutamente imposible. Por tanto, creo que somos muy afortunados todos los que estamos hoy aquí. Y ya sin más, le cedo la palabra a Ana Romero. Gracias. Gracias, Leticia. Creo que lo tienen que conectar aparte, el atril, desde... ¿Vale? Gracias, perfecto. Yo me voy a poner aquí porque voy a ir pasando unas fotos muy bonitas que son de Carmen. Y muchísimas gracias, Leticia, por organizar lo que es Orellana 33. Carmen Díez de Rivera es la Orellana número 33, que es exactamente la edad que tenía cuando llegó a la Moncloa. Así que has trabajado una barbaridad y te lo agradezco un montón. Y bueno, y gracias a este equipo estupendo que tenemos aquí hoy. ¿Y por qué está este equipo aquí? Y diréis, ¿qué de gente, no? Bueno, pues Carmen, como ha dicho Leticia, era una mujer poliédrica, con muchos departamentos estancos en su vida. Tenía su entorno dividido según su trabajo, sus intereses. Por eso están aquí hoy Rafael Fraguas, que fue periodista durante la transición. La conoció mucho como periodista, pero también se hizo amigo de ella, hasta tal punto que fue él, dando un paseo por el Parque del Oeste, el que informó a Carmen de que salía de Moncloa bajo la sospecha de ser espía de Alemania del Este. Bueno, estas son algunas de las tonterías, cuando no calumnias, que se han dicho de Carmen, ¿no? Está Sweetie Quintana, que es una persona que pertenece estrictamente a la esfera de lo privado de Carmen. La conoció en el verano, mágico verano del 68, en Marbella, en la Marbella mítica, ¿no? del glamour, y fue su amiga siempre, fue su amiga del alma hasta el final, ¿no? Carmen se fue muy pronto, se fue con 57 años, y ahí tenéis las fechas de nacimiento y cuando falleció. Y Sweetie, como digo, fue su amiga siempre. Y luego está Paca Sauquillo, a la que todos conocéis, fue compañera, eurodiputada, fue compañera de Carmen, pero también tiene un pequeño pase, digamos, en la transición, ¿no? Paca es hermana de Francisco Javier Sauquillo, que fue uno de los 5 asesinados en el despacho laboralista de Atocha, y Carmen, que estaba en el gabinete del presidente del Gobierno, negoció duramente el que se permitiera que se hiciera un funeral público por los asesinados. Así que Paca tiene como 3 sombreros, ¿no? A la hora de hablar de Carmen. También fue una amiga cercana que participó en los turnos que se establecieron para cuidarla al final de sus días. Bueno, este es el equipo, y vosotros diréis, bueno, ¿y esta señora qué pinta aquí, no? De pie. Bueno, pues yo estoy aquí, además de para hacer el trabajo de técnico, creo que soy la biógrafa accidental de Carmen. O sea, digo accidental porque en el año 2002 publiqué ese libro, Historia de Carmen, a petición expresa de Carmen. No fue mi idea, fue ella la que quiso, y no solo quiso, sino que me obligó. Los que estáis aquí y la conocéis también sabéis que cuando Carmen pedía algo era imposible decirle que no. Publiqué ese primer libro en el 2 y en el 2013 se reeditó con 50 páginas más y la corrección de numerosísimos errores. Bueno, pues como ha dicho Leticia, estamos aquí para recuperar la memoria política de una mujer que fue la primera y única directora de gabinete de un presidente del Gobierno en España. Fue la primera, además, después de muchísimo tiempo. Tendríamos que remontarnos a la Segunda República, figuras como Victoria Kent,
como Federica Montseny para poder comparar de alguna manera a Carmen por lo que hizo, ¿no? Una mujer en política y con un cargo público. Pero como ha dicho Leticia, yo creo que a Carmen quizás se le recuerde más que por el cargo, por lo que fue. Fue una mujer muy difícil de definir, fue un poco de todo. Rafael, yo cuando pienso en ella digo, bueno, fue feminista, fue ecologista, fue monárquica de valores republicanos, si quieres, ¿no? De izquierda, independiente, muy tolerante y sobre todo profundamente demócrata, en una época en que, bueno, en España se contaban los demócratas con los dedos de una mano, ¿no? A mí me gustaría, esta foto, esta que viene ahora, me gustaría que os fijarais en ella, que no me miréis a mí, que miréis esa foto, porque yo creo que esa es la foto que de alguna manera fija al personaje, ¿no? Por el que se le recuerda. Esta foto es del 17 de enero de 1977 y se la denomina la foto del chinchón con Carrillo, el falso chinchón con Carrillo, porque Carmen nunca bebió chinchón ni le gustaba el chinchón, pero la prensa lo llamó así. Y esta foto tiene mucho valor porque fue la primera vez desde la Guerra Civil que un alto cargo del Gobierno de España se reunía con Santiago Carrillo, que no era solo el líder del Partido Comunista fuera de España, sino que era para la, no sé qué parte, pero para una parte muy importante de España, era un asesino. Era, según el Alcázar, que era el periódico muy de derecha, ultra de derecha, que tenía mucha importancia entonces, era el genocida de Paracuellos. Imaginaros la potencia de esta foto de Carmen con 34 años que saluda y sonríe a una persona que ha venido hace un mes a España con una peluca, que ha sido detenido y que es odiado y vilipendiado por la mayoría, diría, del país. La foto tiene un inmenso valor porque Carmen no lo hizo como gesto anecdótico, o sea, no lo hizo sin pensar. Carmen sabía que para que la democracia española estuviera homologada en Europa necesitaban legalizar el Partido Comunista y sabía también que solo con el apoyo de Carrillo a la monarquía y a la bandera España sería una democracia europea y el rey sería el rey de todos los españoles, que es el objetivo, uno de los objetivos primordiales de Carmen. Bueno, a partir de ahí, de esa foto, se desencadena la tormenta. O sea, de puertas para afuera, bueno, empiezan los anónimos, diría insultos, pero insultos en la calle y dentro de la oficina, ¿no? También. Pero sobre todo, lo que se desencadena ese día es una tormenta de puertas para adentro. ¿Por qué? Porque ella hace unas declaraciones a Diario 16 en las que dice que no se va a presentar, ni ella ni el presidente del Gobierno se van a presentar a las primeras elecciones democráticas en junio de 1977. Todavía, bueno, España ni siquiera había celebrado elecciones. ¿Por qué ese es peor, entre comillas, que reunirse con Carrillo? Porque desencadena una tormenta con Adolfo Suárez, que todavía no había dicho que se iba a presentar y que estaba en ese momento organizando la UCD, la Unión del Centro Democrático. Bueno, esta, digamos, es la foto por la que se conoce a Carmen. Ahí está Rafael Ansón, en el centro Adolfo Suárez y Carmen en el gabinete. Cuando ella llega, quizás Rafael Ansón quiera luego, cuando Leticia se lo pida, dar su visión de Carmen, ¿no? Escribió un libro en el que la nombra muy cariñosamente. Bueno, en el gabinete, después de esa tormenta, digamos, Adolfo Suárez le ofrece ser subsecretaria, le ofrece ser ministra, le ofrece la orden de Isabel la Católica. Son todos pequeñas prebendas, si quieres, para que Carmen se enamore del cargo político y entre un poco, como decía ella, en vereda, ¿no? Y se comparte. Carmen no quiere nada de esto y continúa su trabajo, sobre todo, de influencia detrás de las bambalinas. Es entonces cuando, en este momento, cuando empieza a conocérsela como la musa de la transición. Es un apodo que le puso Paco Umbral, que era muy amigo, y que en realidad escribió la musa de la reforma. ¿No, Rafael? La musa de la reforma. Luego se quedó como la musa de la transición. A ella no le gustaba, lo consideraba sexista, ligeramente peyorativo, ¿no? Las mujeres pueden ser algo más, decía, que además de musas, ¿no? También hacedoras. Bueno, en realidad, esta foto que está tan bonita con la dedicatoria ahí lo vemos, de Adolfo Suárez, dice a Carmen, esto no funciona, con
A ver, bueno, con mi agradecimiento por su eficaz y crítica colaboración de siempre. Es muy importante el adjetivo, ¿no? Por su crítica colaboración de siempre. Pero ahí me gustaría que miraseis y vieseis a las 3 personas a las que más sirve Carmen. Son la reina Sofía, Adolfo Suárez y el rey Juan Carlos, a los que se ve de espalda. Yo le pregunté por qué ella fue elegida directora de comunicación, y esta fue su respuesta. Por mi relación de confianza con Suárez, mi estrecha amistad con el rey, mis contactos y mis idiomas. El régimen de Franco no viajaba, ni el jefe del Estado ni los ministros. La administración franquista la constituían el Pardo y la Casa Civil y Militar de su excelencia. Había que construir una maquinaria completamente nueva, y yo estaba relacionada con la izquierda. Suárez sabía que yo tenía relaciones con muchos mundos, el intelectual, el político, el de la zarzuela. Y esto es muy importante, la zarzuela, su relación de confianza, de amistad y su condición de confidente del rey Juan Carlos. Esta es una foto también muy bonita que le dedica el entonces príncipe Juan Carlos, no, ya es rey, es de 1976, perdón, con mi agradecimiento a tu lealtad. Carmen fue leal al rey Juan Carlos desde el principio hasta el fin. Ahí veis las 3 fases en las que hemos dividido su actividad política y su vida, ¿no? La transición, 67-77, esa parte de la que hablará Sweetie de reconstrucción interior, Europa, ecología. Es en el año 1967 cuando empieza todo. O sea, Carmen llega de África y viene a Madrid y se matricula en Ciencias Políticas y va a la Complutense y conoce la calle, se hace amiga de estudiantes de izquierda, corre delante de los grises, lee muchísimo. En esa época es cuando se enamora de un libro de Manuel Azaña, La velada en Benicarló, que le sirve de brújula política, ¿no? Y sobre todo informa al rey Juan Carlos, al príncipe, que ni siquiera era príncipe de España, era simplemente el príncipe Juan Carlos, todavía no había sido nombrado sucesor por el jefe del Estado, le informa de lo que pasa en la calle y le deja ver muy claro que los españoles, y este es su punto de siempre, ¿no? Que los españoles no quieren comunismo, los españoles quieren democracia. Y esa era un poco la confusión del momento y el miedo, ¿no? A la legalización del Partido Comunista. Aquí vemos al rey Juan Carlos con Adolfo Suárez. Hay una cosa que no he dicho, al principio lo tenía que haber dicho, bueno, os lo digo ahora, hay un aspecto muy importante del trabajo de Carmen, que son los diarios. Carmen es la única persona en la transición que escribe un diario, como su nombre indica, a diario, son notas al día. Ella eligió, para el libro que escribimos juntas, ella eligió aproximadamente unas 100 entradas. Por ejemplo, ahí tenéis, a Juan Carlos le duele la cabeza, va a recibir a Arias, cena en Casa Pedro con sus compañeros de aviación, tiene tal dolor de cabeza que tras la entrevista con Arias devuelve la cena. El diario de Carmen es un tesoro porque te va contando y te va mostrando cómo la transición fue un completo milagro, cómo no estaba pensada, cómo no estaba organizada y cómo fue haciéndose como se pudo y cómo estuvo a punto, y eso Paca lo sabe muy bien, de irse, por decirlo de alguna manera, al garete, ¿no? Ese diario es realmente un tesoro de la transición. Bueno, en el año 1967 hemos dicho que empieza a trabajar, entre comillas, como confidente del rey Juan Carlos, y es en 1969 cuando empieza su relación con Adolfo Suárez. ¿Cómo? El rey Juan Carlos, que sabe un poco de política, había fichado ya a Adolfo Suárez y estaba muy satisfecho con el nombramiento de Adolfo Suárez como director general de Televisión Española, que entonces, Rafael nos lo contará mejor, era como una especie de nativo digital, ¿no? Era una cosa que tenía 12 años, una startup, ¿no? Pero el rey ya se dio cuenta de la importancia que tenía la televisión. Y Adolfo Suárez era el director general y Carmen, que se había marchado de casa, necesitaba trabajo, tenía que trabajar y ganarse la vida. Entonces el rey Juan Carlos le pide, entonces príncipe ya de España, sucesor, ya había sido nombrado sucesor, que reciba a Carmen. Y Carmen va a ver a Suárez a la sede de Televisión Española, que estaba en la calle General Yagüe, que ya no existe, ya es San Germán, y ella entra allí con su desenvoltura y su desparpajo habitual y le dice lo primero a la persona que le va a dar trabajo, que
que hace ese cuadro ahí, que quite el cuadro de Franco, que es muy joven para ser fascista. Bueno, ellos empiezan a trabajar en Televisión Española juntos, de nuevo, para apoyar la figura del príncipe Juan Carlos, que en esa época creo que empezaba a haber peligro de preferencia del ministro de Información por Alfonso de Borbón, que ya empezaba a salir con la nieta de Franco y podía convertirse quizás en el sucesor y no el rey. Entonces ya está Carmen ahí con Adolfo Suárez trabajando en esa imagen del rey. Cuando llega, cuando llega a Moncloa, por lo tanto, como directora de gabinete del presidente del Gobierno, ya lleva 6 años de trabajo previo, o sea, no sale de la nada, no llega allí porque sí. Ella lleva ya 6 años, como he explicado, trabajando por la imagen del rey. Esta foto es con Helmut Schmidt, que es, sería como Merkel ahora, ¿no? Como la Angela Merkel del momento. Ella trabajó mucho el aspecto de la diplomacia, por sus idiomas, y de la prensa cuando estaba en el gabinete. Y uno de sus personajes favoritos fue Willy Brandt, el antecesor de Helmut Schmidt. Llegamos a la prensa y aquí le voy a pasar el testigo a Rafael Fraguas. Carmen cometió algunos errores y uno de ellos fue nunca hay que fiarse de los periodistas. Cuando llegó a Moncloa, habló por teléfono con una periodista de Blanco y Negro, que era la revista de ABC, y le contó lo que a ella le pareció. Y al día siguiente vio una portada inmensa en la que salía su cara y decía hasta que el capital, es que no sé exactamente cómo es, porque es un lenguaje de aquella época que ya hasta que el capital no cambie de manos no cambiará nada. Y entonces, claro, se montó una horrible. Y Carmen empezó a ser criticada terriblemente por la prensa del momento. Un amigo, un periodista del Herald Tribune, que era como el New York Times de entonces, y aquí lo dejo, Peter Ubersachs, contó lo que había pasado de la siguiente forma. El lenguaje también es muy divertido. Los ultraconservadores de España pidieron hoy la renuncia de un funcionario del gobierno de Adolfo Suárez, el funcionario era Carmen, que según el vocero de prensa de una organización ultraderechista podría irse a zurcir medias. Y Rafael la entrevistó 6 meses después aproximadamente del zurcido de las medias. Y ahí lo dejo, Rafael. Gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Bueno, muchas gracias a las Orellanas por rescatar para la historia de las mujeres españolas la figura de Carmen Díez de Rivera, que fue mi amiga intermitente durante 23 años. Evocar la figura de Carmen es para mí un ejercicio de memoria, de añoranza y de gratitud. Memoria porque ella fue, a mi entender, una personalidad irreemplazable en la transformación política más profunda que había experimentado nuestro país desde el siglo XIX, la transición del franquismo a la democracia. Añoranza porque hoy echamos de menos una figura de concordia y de consenso como lo fue entonces ella, de manera tan preclara y valiente. Y gratitud por los esfuerzos, padecimientos y exclusiones personales que asumió generosamente en su compromiso por contribuir a la instalación en España de un sistema de libertades democráticas que no existía. Perdónenme que acuda a la primera persona. Conocí a Carmen en 1976 durante la hechura de una entrevista para El País, periódico en el que yo trabajaba entonces. Ella había sido compañera de clase de mi hermana Bolale en el Colegio de Jesús María de la calle Juan Bravo. Mi hermana me había hablado de su inteligencia y de su carácter amable, algo introvertido, durante la adolescencia que compartieron en las aulas. Cuando acudí a la entrevista al llegar al edificio de presidencia donde Carmen se desempeñaba como jefa de gabinete del presidente Adolfo Suárez, lo primero que me dijo fue: Rafael, discúlpame que abra un poquito la ventana de este despacho porque esta casa, presidencia del Gobierno, huele todavía un poco a guiso. Esto es textual. Recuerdo también que llevaba un pantalón vaquero rematado por una cenefa dorada, elegante y muy hippie, que contravenía frontalmente las costumbres de entonces vigentes relativas al atuendo femenino en los altos despachos de los ministerios. Aquella entrevista fue en verdad esclarecedora. Una mujer ubicada en el escalafón administrativo apenas a un latido del jefe del Gobierno de España se declaraba abiertamente feminista y con sensibilidad medioambiental,
Estamos en 1976. Admitía la pervivencia de la lucha de clases en la historia. Criticaba el pensamiento reaccionario. Consideraba una parte del patriotismo al uso como mera imitación seguidista de pensadores franceses y subrayaba que, si se planteara en referéndum, ella votaría a favor de legalizar el Partido Comunista. Este partido, al que yo pertenecía, se hallaba entonces aún prohibido y en clandestinidad. Pese a ello, contaba con una muy amplia presencia de masas en los movimientos obrero, estudiantil, vecinal, de mujeres e incluso entre el clero progresista. El PC dirigía con empuje buena parte de estos movimientos, pugnando por conseguir para España las inexistentes libertades democráticas, sindicales y la amnistía, entre otras reivindicaciones. Tras aquella entrevista nació una sólida amistad política entre nosotros. Creo que ella quiso convertirme en una especie de Pigmalión político que la orientara por los vericuetos de un mundo, el de la izquierda, que ella desconocía. En Carmen se daba una característica muy singular. Su modo de aproximarse a la realidad no consistía únicamente en partir de lo inmediato y particular para acceder a lo general, esto es, actuaba inductivamente, como el sistema patriarcal suele imponer a las mujeres, a las que acostumbra este sistema patriarcal a alejar de las actividades, digamos, generalistas como la política, la religión, la filosofía o el arte. En ella, en Carmen, se daba también una gran destreza para acercarse a la realidad y descender a lo particular y lo inmediato desde lo general, es decir, deductivamente, como el sistema suele obligar a acceder a los hombres. Con esta desenvoltura entre inducción y deducción, su acción política resultaba plena porque unía perfectamente teoría y práctica. Creo que Carmen se movía además por un profundo sentido de concordia, heredado quizá de la figura y el ejemplo de Dionisio Ridruejo, al que estimaba sobremanera y en cuyo partido, la USDE, la Unión Socialdemócrata Española, ella militó. Era consciente de la clase a la que ella pertenecía, la aristocracia, de sus privilegios y las tribulaciones que había causado a la sociedad española. Sin renunciar nunca a su origen y consciente de la necesidad política de establecer puentes y alianzas entre clases sociales que habían sido antagónicas y se habían enfrentado a sangre y fuego en una cruel guerra civil, Carmen percibió que resultaba imprescindible, entre otras medidas de reconciliación, la legalización del Partido Comunista de España, como decisión inesquivable de una democracia que entonces empezaba a alborear desde las calles. Si bien hasta el último momento ni Adolfo Suárez ni el rey Juan Carlos se mostraron partidarios de la legalización del PC, como ella me reveló, Carmen, que ejerció como consejera áulica de ambos, luchó hasta el final para hacerles ver que la consunción del régimen de Franco y su impugnación social desde las fábricas, las aulas y la iglesia exigía una nueva legitimidad y una nueva legalidad democráticas. Y para conseguirlas era necesario basarlas primero en la concordia y luego en el consenso entre las principales fuerzas políticas. Entonces el Partido Comunista era la fuerza hegemónica de la izquierda española, con mayor presencia en la vida social y política de nuestro país. De este modo, Carmen se convertiría en adalid de una razón de Estado, supremo interés estatal, que pedía a gritos cristalizar la concordia entre españoles mediante pactos políticos duraderos, los mismos que han procurado a nuestro país 4 décadas de estabilidad institucional y muchos avances sociales y políticos, pese a los grandes problemas que todavía nuestra democracia afronta. Creo sinceramente que Carmen fue en sí misma una metáfora de la transición política en España. En su persona y su obra afloraron también elementos de aquel profundo cambio, como la reinvención, la renuncia, el compromiso y el pacto, todo ello impregnado por una sed incesante de concordia capaz de cicatrizar las heridas de un pasado político tan atroz como superable. Ella demostró que cabía en verdad superarlo y dedicó todos sus esfuerzos a conseguirlo a costa de asumir muchos riesgos, amenazas y descalificaciones. Recuerdo que me enseñó un artefacto desconocido entonces que guardaba en un rincón de su bolso. Era el primer spray antiasalto que llegó entonces a España para defenderse de posibles ataques. Quiero subrayar que, en mi opinión, su feminismo, su conciencia ecologista, su crítica contra el colonialismo que había conocido en Costa de Marfil, su militancia socialista, su simpatía por el comunismo y el compromiso con tantas causas nobles,
Tenían un hilo conductor que las vinculaba estrechamente y era un enorme respeto por la igualdad del género humano, fruto de una espiritualidad acuñada por ella en una sincera y profunda clave cristiana que siempre le acompañó. Para concluir, quiero contar una anécdota que todavía me emociona. Pocos días antes de morir, a finales de 1999, telefoné a Carmen al Hospital de San Rafael, donde pasó sus últimas horas. Le dije que quería visitarla y verla. Ella me respondió: estoy muy fea y no quiero que me veas así. Me inundó la tristeza y entonces le propuse: bueno, tengo mi guitarra conmigo, ¿no? ¿Puedo cantarte una canción? Y me dijo: sí, cántame La Internacional. Conmovido por la pena, canté como pude ese himno comunista. Al terminar me dijo: prométeme una cosa, Rafael. Dije: lo que quieras, Carmen. Prométeme que seguirás luchando por tus ideales. Lo prometo. Adiós, Rafael. 3 días después, Carmen murió. Un silencio conmovedor presidió su incineración. Como quiera que había personas mucho más cercanas a ella que yo, no me atrevía a evocar allí un verso que me hubiera gustado pronunciar entonces y que ahora, ante ustedes, les pido permiso que me permitan hacerlo en honor a Carmen. Es muy brevecito. Dice así: no logrará la muerte jactarse de ensombrecer tu recuerdo cuando pervivas en versos inmortales. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a pasar a la faceta de Carmen como eurodiputada. Aquí en esta imagen vemos a Paca, que está ahí en la reunión del Grupo Parlamentario Socialista, con Fernando Morán, que era el jefe del grupo, y Carmen, que se había, una vez más, y dando muestra de su coherencia y de lo obstinada que era, había dejado el CDS porque Suárez decidió que formara parte de la Internacional Liberal y Carmen se oponía. Entonces, se pasó al PSOE y en 1989, en las segundas elecciones en las que participaba España, después de la entrada en la Comunidad entonces europea, Carmen se convierte en eurodiputada socialista de una manera muy independiente, realmente independiente. Aquí tenemos en primera fila a Máximo Gutiérrez, que después también nos puede contar su experiencia en el campo del medio ambiente con Carmen y su sorpresa al ver que era una eurodiputada que votaba a conciencia, no votaba lo que decía el grupo. Y Paca nos puede contar los problemas que eso conllevó. Gracias, Paca. Bueno, pues muchísimas gracias por haberme invitado, el Círculo Orellana, y decirles a ustedes que ya se han dicho algunas cosas que yo no conocía de Carmen. O sea, yo a Carmen la conocía perfectamente, como casi todo el mundo, a través de los medios de prensa, pero la actuación de Carmen en los acontecimientos desgraciados del 24 de febrero del 77, en donde fue el atentado de Atocha, yo no la conocía. O sea, yo luego, ella me contó el papel que había tenido y en ese sentido, pues yo efectivamente me creo que ella jugó un papel importante, porque fue un momento muy difícil en España y efectivamente pues la organización del entierro fue a cargo del Colegio de Abogados y del entonces decano Antonio Pedro Ríos, pero es verdad que el gobierno estaba timorato, diríamos, no sabía qué hacer, tenía miedo y no, la familia realmente no tuvimos contacto. Ella me contó, pero eso fue contado por ella, o sea, yo no la conocía y me lo contó años después. Yo creo que efectivamente el avance, aparte de lo que Carmen hizo, pues efectivamente fue el entierro desgraciado de las 5 personas que habían sido asesinadas y de las 4 personas que habían quedado heridas, ¿no? Entre ellas mi cuñada y mi hermano que fue asesinado. Entonces yo creo que ese entierro tan masivo fue uno de los acontecimientos importantes para legalizar al Partido Comunista y darse cuenta del papel que había jugado el Partido Comunista. Y en la transición, pues efectivamente, el avance en la transición y la posterior Constitución del año 78, yo creo, y ella contaba muchas anécdotas y del papel que había hecho y cómo había influido, y yo todo eso estoy convencida de ello, pero efectivamente la transición fue fruto de muchos factores, entre ellos de las movilizaciones que ya había en la década de los 70, del movimiento obrero, que ya estaba bastante organizado, comisiones obreras, el movimiento ciudadano de asociaciones de vecinos, que ya estaban también jugando un papel importante. Yo a Carmen la seguía, Carmen tuve más contacto con ella a partir de esa foto que ustedes ven ahí, aunque anteriormente ella me había llamado en algunas ocasiones
porque ella siempre defendía a lo que consideraba débil, y si consideraba que había una persona que le podían quitar de un puesto, y eso fue, me acuerdo, con Fernando Morán, pues ella inmediatamente llamaba a decir, bueno, ¿cómo que vas a ir tú en vez de Fernando Morán? O sea, ella defendía siempre yo diríamos a los que ella consideraba que podían estar en ese momento siendo perjudicados. Carmen era una persona muy intelectual y ya también se ha dicho, pero yo me voy a centrar un poco en la parte más final de Carmen y de su aspecto más europeísta. Carmen era una persona absolutamente convencida del papel que tenía que jugar España en Europa. Tan convencida estaba que en el año 79, en las primeras elecciones que hubo al Parlamento Europeo, Carmen no era parlamentaria, era una figura conocida políticamente, pero no era parlamentaria. Y, sin embargo, ella se fue a Estrasburgo, y eso siempre lo decía, para defender que había que estar y la importancia que tenía el Parlamento Europeo y cómo había que trabajar en Europa y que España estaba muy atrasada. En ese sentido, ella siempre tuvo muy claro la idea europeísta. Efectivamente, se ha dicho ya que era muy amiga y que estuvo en el partido de Dionisio Ríos y luego posteriormente en el PSP con Tierno Galván. O sea, siempre ella tenía su propia personalidad dentro de los grupos políticos en lo que estaba, y yo creo que era una persona libre, o sea, con un sentimiento de libertad de lo que quería hacer. Era una persona feminista y, de hecho, pues es verdad que no formaba parte de los movimientos feministas de aquel momento, que queríamos que la mujer entrara en la política y que ya luchábamos contra las ataduras que habíamos tenido en la dictadura, pero sin embargo ella, y eso es verdad, siempre defendía el papel de la mujer. De hecho, bueno, pues yo creo que su historia es parecida, si queréis, a la mía, en el sentido de que ella leyó, y lo dice en algunas declaraciones que hizo, pues a Simone de Beauvoir, la mística de la feminidad, y eso lo impulsaba a decir el papel que tenía que haber de la mujer española, que estaba muy atrasada. Y en declaraciones de ellas, pues se considera que era una persona que luchaba por los derechos de la mujer. Pero lo que estaba muy claro es la idea que tenía ella de que España tenía que entrar en Europa, y veía Europa como, y es verdad que lo veíamos quizá mucha gente de mi generación, que era el campo de las libertades, el campo de la libertad y del feminismo para las mujeres, y en ese sentido ella fue muy premonitora. Estuvo el primero en las elecciones desde 1987 con el CDS, en una candidatura que la verdad es que era una candidatura que fue muy interesante, porque iba en cabeza Mayor Zaragoza, una persona que tiene mucho prestigio y que también tenía una idea muy clara, y la sigue teniendo porque por suerte vive, para el tema de Europa. Estaba Punset con ella en esa candidatura también, y estaba, no sé quién más estaba, pero bueno, estaba también la hija de Ruy Jiménez. O sea, era una candidatura bastante potente, la del CDS, que fue al Parlamento Europeo en el año 87. Pero es verdad que ella se salió, como ya lo ha dicho Rafael, y en el año 89 entró en la candidatura del Partido Socialista como independiente, y desde ahí ella siguió en el Parlamento Europeo. Y una idea muy clara que ella tenía era el tema del medio ambiente. En ese sentido, yo creo que ha sido una de las visionarias. Ahora, cuando se habla mucho de la transición ecológica y de la importancia que tiene el medio ambiente, yo no sé en esos diarios porque no los he leído, pero efectivamente sí he visto y he leído y he escuchado las intervenciones que ella tuvo en el Parlamento Europeo. Ella, desde el principio, en el Parlamento Europeo entró en una comisión, que era la Comisión de Medio Ambiente, Salud y Consumo. Algo que en España, pues pueden ustedes imaginar, en los años 89 la Comisión de Medio Ambiente sería una María, y el tema de la salud bien, eso sí, y el tema de consumo pues de esa manera también, ¿no? Ella en esa comisión jugó un papel muy importante, pero bastante importante, porque se enfrentó. Claro, en el Parlamento Europeo era importante esta comisión, sí, pero en España no. En España hay que reconocer que durante la época de la dictadura el tema del medio ambiente no existía, pero es que la izquierda, que luchábamos contra la dictadura, no considerábamos que era fundamental el problema del medio ambiente, considerábamos que era fundamental las libertades, la libertad fundamentalmente, incluso la solidaridad a través de organizaciones de solidaridad o de ONGs, pero el tema del medio ambiente no era prioritario para nosotros, o no lo considerábamos dentro de lo prioritario. Había algunas figuras importantes, las que Carmen era muy amiga de ellos, como fue el caso de Artemio Precioso, que fue uno de los que reivindicó mucho el problema de medio ambiente. Bueno, había algunas figuras. Y Carmen, sin embargo, eso lo tuvo muy claro, lo trabajó mucho en el Parlamento Europeo.
junto con otros 2 ponentes. En ese sentido sí que es verdad que ella era una persona muy tolerante para trabajar en los temas que ella creía. Y, por ejemplo, pues en la Comisión de Medio Ambiente fue muy amiga de una parlamentaria europea que era de Izquierda Unida y hicieron una especie de tándem en defensa en España de la Comisión de Medio Ambiente. Fue ponente del 5º programa de acción del medio ambiente, defendió todo lo relativo al desarrollo sostenible, las ecotasas, que tanto ahora se habla, bueno, pues ella fue una de las defensores del tema, y de todo lo que era la contabilidad verde. Y ahí incluso llegó a tener enfrentamientos, como ya se ha dicho anteriormente, con el propio Grupo Socialista. O sea, el portavoz del Grupo Socialista, como ustedes saben, en el Parlamento Europeo, cada grupo tiene su portavoz, pues claro, había un problema de Repsol. Ella votó en contra de Repsol, frente al propio grupo político, estamos hablando de los años 90. Y claro, eso tenía unos ciertos costes, o sea que ella a veces votaba en contra de la propia intervención que tenía el Grupo Socialista porque priorizaba lo que ella creía y lo que ella creía el medio ambiente. Y en una entrevista que es muy interesante, que la Mar la hizo ya el 16 de octubre del 98, que en Proyecto Historia Oral de la Comisión Europea, que lo dirigió esta entrevista la catedrática, profesora Pilar Folguera, pues ella dice, porque la pregunta, oiga, ¿y usted por qué se metió en este tema del medio ambiente y por qué usted se enfrentó a su propio grupo socialista con lo que podía tener una sanción? La verdad es que nunca la sancionaron porque yo creo que era insancionable, pero evidentemente ella votó en contra con lo que eso suponía, ¿no? Que se podía perder el voto en todo el grupo socialista, no ya el español, sino el grupo socialista europeo, si en aquel momento estaba en contra. Y ella dice que tenía muy clara porque dijo, estoy en esta comisión, en la comisión que os he citado, de Medio Ambiente, de Salud y de Consumo, por una obligación personal. Durante la dictadura no había tradición ecologista y, por lo tanto, yo me considero personalmente que tengo que defender algo de lo que creo que es la defensa del medio ambiente. Ella, si la decías, ¿tú qué eres? Pues ella decía que era ecosocialista, o sea, ponía la palabra, no soy socialista, sino ecosocialista. Sí soy socialista, pero soy ante todo ecologista. Y en ese sentido ella lo tenía muy claro. La dieron el premio en 1988 del premio de la Federación de Amigos de la Tierra, que evidentemente ya en el 88 ya era conocida. La Federación de Amigos de la Tierra pues era no tan conocidos como pueden ser luego posteriormente los ecologistas, y era una organización bastante de izquierdas, diríamos, o bastante defensores exclusivamente de lo que significaba Amigos de la Tierra. Y le dieron a ella el premio de la Federación de Amigos de la Tierra en 1988. Ella tenía otra faceta que yo creo que también fue... Yo ahí sí la conocí un poco más, que fue el tema del pacifismo. Ella tenía muy claro, de hecho, ¿se acuerdan ustedes cuando hubo lo de la OTAN? La OTAN sí, la OTAN no. Ella participó activamente en la organización que se hizo de aquella manifestación en la ciudad universitaria y posteriormente se hizo un manifiesto de algunas organizaciones y algunas personas que habíamos estado, y ella participó en ese manifiesto como miembro fundador de por una Europa pacifista y por una Europa fuera de alianzas belicistas. Y figura en el manifiesto de que lo que luego fue el preámbulo, diríamos, de la organización que yo ahora presido, el Movimiento por la Paz, Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad, y ella fue una de las que figura en el manifiesto. O sea, que ella tenía unas ideas muy claras de lo que era el ecologismo, y ahí dedicaba su vida, lo que era el pacifismo, y también ahí lo tenía muy claro, y participaba también muy activamente y fue miembro de la organización CEAR, que es de ayuda al refugiado, y, por supuesto, de la organización mía, del Movimiento por la Paz. O sea, que eso tenía como 3 patas muy claras, en lo que era la idea de la solidaridad frente a aquellos que eran refugiados o eran emigrantes. Y luego, dentro del Parlamento, y ya voy a acabar, pues ella, por ejemplo, ella admiraba mucho a Jacques Delors, que era presidente de la Comisión. Y Jacques Delors, pues es verdad que los parlamentarios en general no tenían mucho contacto con el presidente de la Comisión, y con ella, como era ese carácter muy lanzado, y también tenía la ventaja de que hablaba 4 idiomas, y los demás parlamentarios que llegábamos allí malamente hablábamos francés, pues ella se dirigía rápidamente y Jacques Delors le dice, ¿y usted qué hace ahí en este grupo? ¿Y por qué se mete usted en el medio ambiente? Entonces ella tuvo una relación. Pero en cambio con el siguiente presidente de la Comisión, con el señor Jacques Santer, pues ella lo votó en contra.
Fue la única socialista que votó en contra porque decía que ya Santer no llegaba a nada y que Europa necesitaba otro tipo de personas, como había sido ya de los... O sea, la relación de Carmen, y que fue cuando yo tuve muchísimo más contacto con ella, pues era de una persona absolutamente valiente a una persona intelectual. Había trabajado con Xavier Zubiri, al cual también ella admiraba, y en ese sentido ella tenía su propio criterio. O sea, podía estar en el Partido Socialista, que era militante del Partido Socialista como parlamentaria, pero ella tenía su propio criterio y sí tenía una concepción muy clara de lo que quería. Y lo que quería en ese momento pues era algo que ahora está, a nadie nos extraña, pero que en aquel momento pues la defensa de la tierra y la defensa del medio ambiente pues no era reconocido como es ahora. Bueno, yo creo que aprendí muchas cosas con Carmen y personalmente la verdad es que me ligué mucho a ella, porque ella era una persona que cuando veía que alguien tenía algún problema, se volcaba. Y yo me acuerdo que, por ejemplo, a mí me ayudó cuando mi hijo, pues a veces incluso pesada, diríamos, porque que te quería ayudar y a consolarte, y entonces tú decías... O sea, que ella se volcaba si veía que tú tenías algún problema, ¿no? Bueno, yo creo que era una mujer complicada, como somos todos, contradictoria en muchas ocasiones, pero efectivamente hubiera sido pionera, era pionera, y hubiera sido ahora un referente pues, para lo que les he comentado a ustedes, tanto para la política de la mujer como la política ecologista y como la defensa por las libertades y por un mundo mejor y más pacífico. Nada más que decirles la visión que yo tengo de Carmen y lo que ella, la verdad, es que a mí me aportó muchas cosas, aunque otras veces me hacía pasarlo mal, porque Carmen tenía un carácter difícil, y entonces no era fácil. O sea, a veces decías tú, trataba a veces regular a algunas personas que estaban al lado y cuando tú la intentabas regañar, no tienes razón, porque es que no merece la pena esa persona, porque no tiene sentimientos y no tiene... O sea, era una persona difícil de carácter, pero la verdad es que era una persona muy interesante y yo me alegro mucho haberla conocido y estar casi con ella hasta el final. Muchísimas gracias. Bueno, ahora pasamos a otro aspecto completamente diferente. Antes visteis que poníamos la vida de Carmen del 67 al 77, la transición, y hay un salto en el que aparece, digamos, en Europa, ¿no? En medio hay una etapa que hemos llamado de reconstrucción interior. Ella acaba agotada después de la transición por motivos claros, ¿no? Después de todo el trabajo que desarrolló y de lo vilipendiada que fue, ¿no? No hemos contado su salida de la Moncloa acusada de ser espía de Alemania del Este y cómo tuvieron que hacer un comunicado que redactó Fernando Onega, el primer jefe de prensa, en el que obviamente negaban ese punto. Ella, con su sentido del humor, decía, yo tengo cara de espía rusa, pero... esa etapa de la que nos va a hablar más Sweetie, su amiga cercana, la acompañamos aquí con una imagen que es en Costa de Marfil. Carmen fue misionera en Costa de Marfil y Sweetie la conoce inmediatamente después de su vuelta a España en el año 1968. Y esta era Carmen en el verano en el que conoce a Sweetie Quintana y ella nos va a contar su experiencia. Bien, pues gracias a todos. Intentaré hacer lo que pueda e intentaré aportar algo como amiga de a pie. ¿Qué hago? Lo bajo. Así. Estoy ronca, además, lo siento. En fin, como amiga de a pie de más de 30 años de Carmen. Tras los momentos difíciles de su adolescencia, Carmen intentó recomponerse efectivamente en Costa de Marfil, en el Carmelo, en un durísimo convento duruelo que lo aguantó, pues no lo aguantó, no pudo con ello. A la vuelta de todas esas experiencias, conocí a Carmen en el verano de 1968, en Marbella, cuando volvió a lo que podríamos llamar su vida real. Supongo que su madre quería que conociera gente más o menos de su edad y la llevó a comer a casa de mis padres, donde había 3 jóvenes, mis 2 hermanos mayores y yo. Enseguida nos hicimos amigas. Siempre me repetía con mucha gracia que su madre pretendía verla casada con mi hermano mayor, pero que pescó amiga en vez de marido. No conocí entonces a una Carmen ni derrotada ni hundida.
conocí a una mujer joven, inquieta y luchadora, dispuesta a coger las riendas de su propia vida. Ya entonces tenía decidido estudiar ciencias políticas y la pasionaria salía más de una vez en nuestras conversaciones, lo cual a mí a veces me hacía hasta temblar. Sobre ella hizo su tesina y puedo asegurar que sin plagios. En Marbella, en esa época, convivían en el glamour los aristócratas, los intelectuales, los actores, los artistas, los hippies, los pescadores, las gentes del interior, personajes extraordinarios de toda índole. En la vertiente del glamour, Carmen se desenvolvía maravillosamente. Yo diría incluso que triunfaba. Era su mundo, el ambiente donde había crecido y donde había sido educada, y nunca renunció a él. Junto al glamour estaba la otra vertiente de sencillez que a ella le apasionaba. Recuerdo un día que unos pescadores amigos míos nos dejaron ir con ellos a pescar langosta. Salimos del puerto de Marbella a las 5 de la mañana y aparte de ver un maravilloso amanecer, allí no picaba nada. Volvimos al puerto y acabamos tomando carajillos con nuestros amigos pescadores. No sé ni cómo pudimos volver a nuestras casas. Luego estaban los hippies con sus collares y cinturones, las excursiones a los pueblos y sobre todo el mar, siempre el mar. Disfrutaba con todo. Ese verano entabló una gran amistad con Cayetana, duquesa de Alba, amistad que siempre se mantuvo. Aquí creo que nos han puesto una foto en el rastrillo Nuevo Futuro, en aquellos primeros rastrillos. El mar la atraía de una forma extraordinaria. Había descubierto el mar Mediterráneo el verano del 61 de la mano de su amiga Catali Garrigues, a quien conoció en la revista de Occidente, donde trabajaban bajo la atenta mirada de Soledad Ortega. El año de su crisis familiar se fue en verano a Garrucha con Catali. Fue el principio de su vida y de su recuperación. El mar ejercía una influencia muy especial sobre ella. Nadaba, nadaba y nadaba, y así se sentía libre. Ese amor por el mar Mediterráneo la acabó llevando a Menorca, donde con la ayuda de Alicia Bleiber compró su primera casa en San Luis. A Alicia la conoció en un meeting, como no, allá por los 80. A los 2 días la llamó al Colegio de los Rosales, de donde era directora, y se hicieron amigas. Siempre fue un gran apoyo para Carmen. Alicia era hija del poeta Germán Bleiber y eso le gustaba muchísimo a Carmen. Necesitaba estar rodeada de personas inteligentes y cultas. Alicia fue una de sus albaceas. Ya afincada en San Luis, conoció a Leonor Hernández Pons, farmacéutica de San Luis. Se hicieron amigas y Leonor le ayudó muchísimo en su conocimiento de la isla y de sus gentes. Leonor permanecería a su lado hasta el final, con una generosidad extraordinaria. He conocido a pocas personas como Leo en mi vida. Carmen sabía muy bien lo que se hacía, sabía rodearse. Si he hablado de todas estas amigas de a pie que la acompañaron en su vida, es para destacar una faceta muy curiosa de su personalidad. Era capaz de hacer muy buenos y fieles amigos que mantendría hasta la muerte. Pero curiosamente a todos nos mantuvo en compartimentos separados y estancos. Allí nadie sabíamos el uno del otro. Es como si cada momento o etapa de su vida fuera solo de ella, con sus circunstancias y sus amigos. Solo al final, cuando se supo tocada de muerte, abrió esos compartimentos y nos encontramos todos en torno a ella. Del compartimento político salieron 2 grandes mujeres que me entusiasmó conocer, Paca Sauquillo, que está hoy con nosotros, y Rosa Conde, que desgraciadamente no ha podido venir. Fue estupendo compartir aquellos tiempos con vosotros, Paca. De ese mismo compartimento salieron Íñigo Méndez de Vigo y su mujer María Pérez de Rasti. Íñigo era eurodiputado y sobrino suyo, lo cual de alguna manera le legitimaba para aplaudir a su tía en sus intervenciones, aun cuando fueran de distinto signo político. Ambos la ayudaron muchísimo y se mantuvieron siempre a su lado. Íñigo fue también albacea. Recuerdo muy bien los turnos que organizábamos entre su hermana Sonsoles, su familia y sus amigos para que nunca estuviéramos solos. Después de este inciso volvemos a los años 70, cuando, insisto, había tomado las riendas de su vida.
Viene su carrera de ciencias políticas, su tesina, Suárez, más Suárez, en fin, su vida política que terminaría en la Eurocámara. Yo no creo que fuera de ninguna ideología ni partido determinado. Creo que era de ella misma y de su propia ideología. Solo buscaba el sitio donde sentirse más cómoda para conseguir sus objetivos. El objetivo que siempre tuvo más claro fue sin duda la necesidad de legalizar el PC. Y sin duda tenía razón. Luchó por ello con uñas, con dientes, incluso con el abanico. Recuerdo que me llamó una noche diciéndome que comprara el periódico por la mañana sin falta. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Tú cómpralo, me ordenó, evidentemente. Me volvió a llamar a las 9 de la mañana preguntándome si tenía aquel periódico. Así es que no tuve otra que bajar casi en camisón a comprarlo. Habían legalizado el Partido Comunista. Creo que ese fue realmente una de las mayores satisfacciones de su vida política. Por lo poco que yo he conocido esa faceta de su vida, me consta su dedicación, su esfuerzo y su entusiasmo. Eso sí, estoy convencida de que más de una vez resultaría incómoda en su vida política, como a veces también lo era con sus amigos y familia. Demasiada fuerza en esa cabeza que difícilmente encontraba sosiego. En el Parlamento Europeo, con la misma fuerza elogiaba el chocolate con churros y la paella, que defendía el cierre de las tabaqueras cuando ella aún fumaba. Tendré que dejar de fumar, decía, y lo hizo por coherencia. Se propuso encontrar a una amiga, saca Rita, que dejó en Costa de Marfil. Rita, gracias a Rosa Boceta, que está con nosotros, que fue la primera mujer embajadora española y a la sazón embajadora en Costa de Marfil, pudo encontrar a Rita. La trajo a España, se reencontró con ella y pudo ayudar a su familia. Además, dejó un generoso legado en su testamento para que se pagaran los estudios universitarios y el doctorado de la hija de Rita. La formación y la cultura eran absolutamente esenciales para Carmen. Va constantemente a Menorca, que es lo que verdaderamente le relaja. En el mar de Menorca se siente libre, se siente bien. Junto a su amiga Leonor, empieza a conocer la isla palmo a palmo. Lleva a media Menorca a conocer el Parlamento Europeo, hace una labor extraordinaria para dar a conocer qué es la Unión Europea. Junto a las autoridades menorquinas, abandera el proyecto para reconocer el Camins des Cabals, o algo parecido, que es el camino de los caballos, como patrimonio turístico, y por supuesto que lo consiguió. Hoy el Camins des Cabals es uno de los mayores atractivos turísticos de la isla. Se granjeó el reconocimiento y afecto de los menorquines que conoció. Siempre tuvo presente todas las etapas importantes de su vida y de una forma u otra intentó devolver algo de lo que ella había recibido. Así fue con Costa de Marfil, con el Carmelo, con las Hermanitas de los Pobres y con las Concepcionistas Franciscanas de Mahón mediante legados, con la isla de Menorca mediante su esfuerzo personal. No es fácil definir a Carmen, porque era muy compleja y contradictoria, inteligente e incisiva, imprevisible, exigente con los demás y con ella misma, a veces, incluso muchas, incómoda, fuerte, valiente, independiente, pero necesitada también de apoyo y afecto. Trabajadora infatigable, obsesionada por la formación y la cultura, perfeccionista, cercana y distante, a veces excesiva. Era ocurrente y también impertinente, capaz de emocionarse con lo grande y lo pequeño, muy sobria y austera en su vida personal. Ejercía un efecto casi magnético con la gente, era arrolladora. Era capaz de relacionarse con cualquier persona y de cualquier entorno, eso sí, si esas personas despertaban su interés. A partir de los 84-85 entra en un periodo de fervor religioso casi místico y, como todo lo de ella, muy personal. Esa búsqueda y ese convencimiento los canalizó a través de ejercicios espirituales, viajes a Tierra Santa, breves estancias en el Carmelo, charlas con algún jesuita. El sentimiento religioso fue muy intenso y ya no la abandonó nunca. Fue de gran ayuda para ella en los momentos duros que aún la esperaban. Primero, la muerte de su madre, que le causó un dolor inmenso, y muy poco tiempo después, su propia enfermedad y la necesidad de asumir
su muerte cercana y prematura. Nada más retirarse del Parlamento Europeo, tuvo todavía ánimos para ir una vez más a Jerusalén. Ya me queda muy poquito, voy bien para la cosa. Bien. Ya muy avanzada la enfermedad, se vino con nosotros un fin de semana a Torrelodones. Aquí viene otro chascarrillo. Con esa fuerza impresionante que tenía, quería seguir paseando, así es que no hubo más remedio que ir a pasear. Fuimos a una zona muy bonita y aún bastante virgen, por los alrededores del Nebrillo, que tú conoces muy bien, Leticia. Iba haciendo planes, quería seguir viajando. De repente descubro una cosa medio enterrada. Estaba convencida de que era un vestigio antiguo de Dios sabe qué. Nos acercamos y le dije con mi pragmatismo que me parecía que no era más que una vulgar tubería de cemento, con unos cuantos años por encima. Pues no le convenció la respuesta. Así es que no me quedó otra que desenterrar aquel vestigio con uñas y dientes y cargar con ello hasta casa. Lo limpiamos y cuando se convenció de que no era más que una vieja tubería, me dijo: no pasa nada, lo colocamos en tu jardín, se cubrirá de musgo y así te acordarás de mí. Bien, le buscamos el sitio y en mi jardín sigue la tubería. En fin, a partir de esos momentos se abren los compartimentos estancos y el año y medio escaso que sobrevivió al diagnóstico de su cáncer, su necesidad de afecto y ayuda echó abajo todos los muros que separaban a sus amigos. Al final de sus días en el hospital, obligaba a sus amigos, creyentes o no creyentes, a que le leyeran fragmentos de la Biblia, especialmente los Salmos de David, porque decía esas lecturas la consolaban. Y todos leímos, tal era su fuerza. Al final todos estuvimos a su lado, dándole la mano, la acompañamos y la quisimos. Ahora quiero compartir con vosotros unas palabras muy especiales que ella misma me dictó muy pocos días antes de su muerte y que reflejan perfectamente su estado de ánimo cuando esperaba el final. Yo creo que ella quería haberme dictado algo más, pero con eso yo creo que ya bastó. Y me dictó lo siguiente: empiezo a ver la luz que se va aproximando y observo cómo las planchas de hielo de arrogancia se me van cayendo como un viejo iceberg. Esto me gusta. Había llegado a un punto de excesiva dureza, de arrogancia, de necesidades contradictorias y noto que, menos mal, tú, Señor, me vas aceptando y diluyendo en ti. Estoy cansada, no puedo seguir. Bien, y con esto termino. Creo que en este momento, 20 años después de su muerte, Carmen debe estar encantada de ver cómo no solamente no ha caído en el olvido, sino que aquí estamos dando testimonio de su vida y de su obra en un lugar tan especial como este. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias a todos. Realmente ha sido muy emocionante escucharos. Yo, si me vais a permitir, antes de dar la palabra a algunas de las personas que están aquí, me gustaría leer algo de una de las personas que justamente no ha podido estar, pero que le escribió Marcelino Oreja cuando ella falleció, el obituario del 30 de noviembre del año 99. Toda muerte es siempre una sorpresa y un sobresalto. La muerte de una persona amiga, y más aún si es de nuestra generación, nos inquieta y nos coloca en primera fila de la vida y en la orilla de la muerte, que empezamos a sentir como una posibilidad que amenaza nuestra existencia. Se nos ha ido Carmen, una mujer de fuertes convicciones, de sólidas creencias, firme en los principios, apasionada en la defensa de sus argumentos, contraria a los convencionalismos, dispuesta a romper cualquier acomodo que no fuera dictado por su conciencia y su compromiso con la justicia, la verdad y la libertad. No fue nunca una amiga cómoda, complaciente, contemporizadora. Despreciaba la mediocridad y la hipocresía. Fue intransigente con los tibios, con los vacilantes, con los incapaces de arriesgarse por una gran causa. Quiso vivir la solidaridad con ejemplo
y con entrega. Su fe profunda, que jamás ocultó, su entrega a las causas nobles, fueron la guía que le acompañó siempre desde su juventud hasta su muerte. Fue fiel a una imagen que ella misma se creó en sus años tempranos y era consciente de que esa imagen rompía los moldes estrechos de un entorno social con el que no se conformaba y que quería rasgar para que nadie confundiera su imagen con su vocación genuina y auténtica. Pero dentro de esa imagen, a veces rígida, intransigente, distante, latía un corazón volcado a los demás, atento hacia los más necesitados, inquieto por ayudar al prójimo. Su gran pasión fue la política, pero jamás sacrificó sus convicciones a su vocación. Prefirió mantenerse en los principios, aunque tuviera que sufrir incomprensiones y hasta desprecios. La muerte de Carmen nos abre un inmenso vacío porque no es habitual en nuestro entorno encontrar caracteres como el suyo, pero su recuerdo permanecerá siempre vivo como el de una persona noble que se entrega a los demás por encima de conveniencias y egoísmos. Marcelino Oreja. Bueno, y yo creo que Rafael Ansón puede... Tenemos un micrófono... ¿Dónde está el micrófono? Nos falta un micrófono inalámbrico que nos van a traer ahora mismo. En el atril, si quieres subir al atril, o como quieras, sí. Sí, no, lo están trayendo, no sé por qué no está, pero bueno, ahora mismo. Está un poco cambiado, ¿eh? Aquí viene el micrófono, Rafael. Perdona. Ya lo traen, ¿eh? Bueno, ya lo tienes ahí. Ya está. Ya. Buenas tardes. Quiero primero de todo felicitar a Leticia y a las orellanas y espero que España nunca olvide a las orellanas. Y por supuesto a Ana Romero y a todos los que habéis intervenido. El mayor elogio para Carmen es lo que hemos escuchado esta tarde. Las 4 versiones que se han dado de una de las personas, no digo mujer, una de las personas más interesantes y más atractivas que yo he conocido en mi vida. La conocí en los años de televisión de Adolfo Suárez y luego seguí en contacto con ella casi permanente porque éramos probablemente las 2 personas más cercanas a Adolfo Suárez. Y cuando ella quería convencer a Adolfo de algo y no lo conseguía, me llamaba a mí, y al revés. Recuerdo todavía cuando Adolfo era ministro secretario general del movimiento, le convencimos para que defendiera la ley de asociaciones políticas, cosa muy complicada, pero sobre todo yo pensé que podía decir unos versos de Antonio Machado. Adolfo me dijo, bueno, pero si todo el mundo sabe que yo no leo poesía y no sé nada de poesía. Y recuerdo que Carmen le dijo, mira, Adolfo, los discursos no son del que los escribe, son del que los lee. Y lo leyó. Leyó un poema que está en el origen de la democracia española que dice que está el hoy alerto al mañana, mañana al infinito, hombre de España ni el pasado ha muerto, ni está el mañana ni el ayer escrito. Y terminó diciendo porque el ayer y sobre todo el mañana lo vamos a escribir entre todos. Y en ese entre todos Carmen tuvo una influencia determinante porque consiguió que ese entre todos fuera del comunistas hasta Alianza Popular y los franquistas. Recuerdo también una cosa que ha salido aquí a relucir, que es lo de los asesinatos que ahora estamos celebrando o recordando. Lo que ocurrió, a mí me llamó para decirme, convéncele de que tiene que haber un funeral. Y yo le dije, convéncele de que me deje transmitirlo por televisión en directo. Y lo conseguimos. No solamente es que se hizo, que lo dio Eduardo Sotillos en directo, el funeral, que no fue nada fácil de darlo. Pero eso nos estuvo ocurriendo constantemente. Cuando llegó Santiago Carrillo, me dio para decirme, ten cuidado cómo lo trata televisión, porque es un personaje fundamental para que la transición sea posible. Le sacamos con la peluca, luego le sacamos fumando un pitillo y luego le hicieron una entrevista a Eduardo Sotillos,
con la opinión en contra del presidente, a pesar de todo lo hicimos, en directo y en el programa estelar de Televisión Española. Creo que realmente Carmen no fue para nada la musa de la transición, fue protagonista. Habría otras musas, ella desde luego no era musa para nada. Era protagonista y una protagonista determinante de casi todas las cosas que se hicieron. Cuando yo quería que le hicieran una entrevista a un periódico extranjero, un Paris Match, decía, pero Rafael, si yo no sé idiomas. No, pero Carmen sí. Y entonces se fiaba tanto de Carmen que la dejaba que tradujera lo que él decía y lo mejorara. Por lo tanto, no se limitaba a traducir. Ella decía lo que creía que era bueno decir en ese momento al periódico que le hacía la entrevista. Así nos ocurrió 50 veces, porque hablábamos casi todos los días, y aunque parezca lo contrario, no era fácil en aquel momento que se consiguiera algo que nunca había ocurrido en la historia de la humanidad, que es pasar de una dictadura a una democracia sin problemas. Fue el año mágico de Adolfo Suárez y del rey, y ella aportó su magia, y su magia fue absolutamente determinante. Yo creo que con todo lo que hemos oído es más que suficiente. Pero yo quiero decir que así como creo que España tiene que no olvidarla, reconocerla y darle las gracias por todo lo que hizo, por todos los españoles y por todo lo que hizo por la paz, por el consenso, por el diálogo, por todo, yo le tengo que dar las gracias de una manera muy especial. Porque yo le debo lo más importante que me ha ocurrido en esta vida. Yo la llamé en noviembre, más o menos del 76. Yo tenía de director general de televisión un jefe de gabinete que no me gustaba mucho, que le buscó otro sitio, y entonces llamé a Carmen y le dije, quiero una persona como tú. Y efectivamente, ella me mandó una persona que es mi actual mujer, a la que le debo todo lo que he hecho y sobre todo todo lo que voy a hacer. Por lo tanto, creo sinceramente que así como todos los españoles le debemos reconocimiento y gratitud, yo quiero decirte, Carmen, que de verdad muchísimas gracias. Rafael, gracias Rafael, muy precioso. No sé si Rosa Boceta quiere... Está aquí. Rosa... ¿Le pasáis el micro, por favor? Rosa Boceta, sí. Bueno, yo querría... ¿Esto no está abierto? Sí, se te oye. Gracias. Se te oye. Yo querría aquí decir muy brevemente, porque se han dicho tantas cosas y tan bonitas de Carmen, que realmente lo único que me confirma es que todo eso ha enriquecido aún más todavía su personalidad y su manera de ser. Para mí Carmen era una gran amiga y una gran profesional, y su profesionalidad la demostró en todo momento, a pesar de su carácter y de sus características. La demostró tanto como cuando estaba como directora del gabinete de Suárez, como posteriormente en el Europarlamento y como parlamentaria. Carmen, mi opinión, después de todo lo que se ha oído, que yo conocía y admiraba, yo creo que también se puede decir que no fue bien comprendida. Fue comprendida por algunas personas en aquella época, por bastantes, pero no en absoluto por la masa, digamos, del pueblo español. Y no fue comprendida por una razón, porque tenía una gran personalidad, tenía mucho carácter y, sobre todo, destacó. Y además era una persona que era capaz de luchar y de hacer lo que fuera posible, y eso lo han demostrado todas las personas que han hablado de ella, con tal de llevar a cabo y de poner en práctica sus principios y su manera de pensar. Y eso verdaderamente en aquellos momentos y ahora todavía sigue siendo bastante difícil. A pesar de esta incomprensión, Carmen sí fue admirada por muchas personas, entre ellas por mí, evidentemente. Carmen era una gran europeísta, defendió, como ha dicho Paca Sauquillo y también Suit y todos los que han estado hablando, defendió no solamente Europa, que ella lo vio clarísimo, sino que defendió sobre todo el papel de la mujer también en Europa. Y yo recuerdo que en muchas ocasiones hablamos de cómo se perdía la administración española, la cantidad de capital humano que perdía, cuando realmente no utilizaba a todas las mujeres profesionales que había, que en fin, no son tantas, en estos momentos eran menos que las que hay ahora, pero que no se las utilizaba en aquellos puestos para los cuales verdaderamente estaban capacitadas y habían estado demostrando que tenían una especialización buscada.
Por eso Carmen entendió perfectamente cuando a mí me querían nombrar embajador en Costa de Marfil, que yo dije que no, que lo sentía muchísimo, que yo ya llevaba toda mi vida en la OTAN, en la Unión Europea, etcétera, y que no me parecía lógico que por razones políticas pues, se utilizaran criterios políticos y no profesionales. Y Carmen realmente me decía, María Rosa, piénsalo, porque tú crees, evidentemente, ¿cómo se te ocurre especializarte en temas de defensa y de economía en un ministerio tan machista como el tuyo? Yo le decía, no, no es machista, yo te lo defendía, seguramente serán otros criterios los que han utilizado, etcétera. Pero, en fin, la realidad es que acepté y entonces Carmen me dijo, me he puesto ya las vacunas y voy a ir contigo a Costa de Marfil, María Rosa. Bueno, a mí me encantó, yo pensé que venía a dar algunas conferencias, yo preparé precisamente temas de medio ambiente, etcétera, etcétera, y bueno, iba pues para una persona que ya había conocido años antes, como cuando era cooperante voluntaria en África, y me decía, María Rosa, tengo ganas de verla porque además es que ya es mayor. Dice, yo me acuerdo de ella y contaba cosas tan divertidas como que cuando se acercaba a mí no le interesaba mi pelo rubio ni mi pelo, me le interesaban los ojos azules. Dice, me metía los dedos por los ojos. Entonces, bueno, yo la llamé en varias ocasiones y cuando mi gran sorpresa fue cuando me dijeron que Carmen no podía venir a Costa de Marfil porque estaba enferma. Entonces yo hablé ya personalmente con ella y fue a partir de ese momento cuando mi contacto con Carmen fue verdaderamente humano y más de tipo personal y humano que nunca. Yo la llamaba muy a menudo, constantemente, y cuando venía a España, que viene muy a menudo y tenía ganas de verla, iba a su casa. Y me la encontraba siempre con un turbante precioso, tan guapa como siempre, y me decía, bueno, pues este es el paso de la enfermedad, me decía. Y hubo una frase que me impresionó muchísimo, que me dijo María Rosa, a todo el mundo nos llega nuestra hora, pero a mí me llega demasiado pronto. A mí que Carmen me dijera eso verdaderamente me impresionó mucho, porque la vi al mismo tiempo con un espíritu y una, no sé, la cabeza tan alta, tan segura de que el tema le llegaba dentro de muy poco, que incluso comentábamos cuando hablábamos por teléfono, pues ya tengo estos síntomas y tal. A mí me pareció realmente maravilloso, lo digo en serio. Y me resultó más maravilloso, y Sweetie, perdóname que te nombre, cuando yo, después de hablar muy a menudo con Carmen y comentábamos muchas cosas ya de tipo profesional y no profesional, pues hubo un momento en que yo tuve mucho lío en la embajada y dejé de llamarla, pues no tan a menudo como lo solía hacer con ella. Y me acuerdo que me cogió el teléfono Sweetie, Hilde Viedma, y me dijo, María Rosa, la tengo delante de mí, está ya sedada. Entonces, para mí aquello fue tremendo, de verdaderamente, pero al mismo tiempo pensé que Carmen esa hora la esperaba. Ella lo sabía perfectamente y la esperó de una manera con una valentía tremenda y defendiendo hasta el final los principios por los que ella había luchado. Así es que por eso yo considero que esto ha sido un acto maravilloso para Carmen, para su familia también, para su familia y pues, sobre todo para la niña esta que ella, bueno, pues en fin, le dejó un futuro bastante positivo y más que nada para demostrar el carácter íntegro de Carmen hasta sus últimos momentos. Muchas gracias y Carmen, gracias por tu ejemplo. Máximo, Ana, sí, el micrófono, por favor, a Máximo Gutiérrez, que también nos va a aportar algún testimonio. Gracias por invitarme a este acto. Gracias, Ana, gracias, Leticia, gracias al Círculo. Cuando se puso en contacto Ana Romero conmigo, hace unos cuantos días, de repente una historia que había pasado hace 20 años se volvió a manifestar, ¿no? Me has hecho releer el libro y el libro ha envejecido muy bien, Ana. Es algo que te tengo que decir. Yo conocí a Carmen durante el año 98 y parte del 99 hasta que dejó de tener actividad política en el Parlamento, pero incluso después de tener actividad política en el Parlamento Europeo, seguimos hablando y seguimos utilizando mucho el fax, que era algo muy propio de aquella época.
yo he guardado todos esos documentos y todavía al ver, por ejemplo, cuando ella me seguía mandando faxes con el membrete del Parlamento Europeo, tenía el pudor de tachar, ya cuando no era europarlamentaria, de tachar esa condición, ¿no? Bueno, pues la historia nuestra con Carmen fue, yo en ese momento estaba con un grupo ecologista colaborando y teníamos un problema medioambiental en Cantabria, en las playas, que tenía una cierta trascendencia europea. Nos fijamos por el diario de sesiones del Parlamento Europeo que era una europarlamentaria muy especial. Mirábamos la lista de preguntas que hacían nuestros parlamentarios en Europa y evidentemente las suyas destacaban. Destacaban pues, porque había una sensibilidad en temas medioambientales pues, que no se veía en otros grupos e incluso en su propio grupo. De tal forma que, de una forma, bueno, pues, intentamos ponernos en contacto con ella, pensábamos que iba a ser difícil, que era una persona poco accesible y nos pusimos en contacto con su oficina y nuestra sorpresa fue pues, que al poco tiempo ella en persona me llama. Me llama y hablamos de esta cuestión, la valoró, se quedó pensando y me dijo, pues nos tenemos que ver en Madrid. Y ella me citó en su casa y la sorpresa fue al llegar a su casa pues que el telefonillo no funcionaba y de repente veo por primera vez a Carmen bajar echando exabruptos contra los vecinos y contra toda la comunidad porque el teléfono no funcionaba y, hombre, me dejó un poquito impactado, ¿no? Yo digo, a ver a quién voy a conocer. Bueno, pues abrió la puerta, me lleva a su casa estaba hecha un desastre porque acababa de llegar de Bruselas y tenía todas las maletas esparcidas por ahí y estuvimos hablando. Cuando ha dicho Sweetie lo del magnetismo y lo que ella, cuando conocía a personas que le podían interesar, pues seguía adelante, efectivamente eso ocurrió. Me vio como representante de un grupo de ciudadanos y en el libro tuyo he cogido una cita suya que dice: el contribuyente me paga para tramitar quejas. Bueno, pues evidentemente nuestra queja la tramitó, fue un año muy duro en el cual, más allá de hablar del problema concreto, según fue avanzando el año, había un mayor nivel de confianza. A veces a mí me sorprendía pues, por las cosas que me contaba, que iban mucho más allá de la cuestión medioambiental, sino de temas más personales. Y bueno, no puedo decir que fuésemos amigos, pero sí que durante ese año se desarrolló entre nosotros una simpatía que termina, en principio, en enero, cuando ella dimite del Parlamento Europeo, aunque siguió trabajando con nosotros hasta marzo, en que ya no podía seguir, y nos pasó el contacto de Laura González, eurodiputada, con la que tenía una gran amistad, con la que hablamos, pero evidentemente aquella relación especial con Carmen y con el trabajo que desarrollaba en el Europarlamento no se volvió a producir. Durante estos 20 años, como le decía Ana, ha habido muchas ocasiones en que me he preguntado qué diría Carmen ante esta situación, en temas medioambientales y en otros temas que no lo son, ¿no? Pero sí recuerdo de las veces que hablábamos pues que ella era partidaria de una segunda transición, ella era muy inconformista con la situación política en España y cuando ocurrió el 15M recordé a Carmen. Siempre me pregunté qué hubiera pensado ella de esto. Y también de lo que le dije a Ana Romero el otro día, digo, es que veo a esa niña, a Greta Thunberg, la veo enfadada y la veo mirando a los dirigentes mundiales con cara de muy mala leche y me hace recordar en ciertos aspectos a Carmen. Y bueno, pues destacar su honradez. Era una europarlamentaria que trabajaba a tope, yo creo que incluso poniendo en riesgo su salud, y que solamente la pudo parar la enfermedad. Si no hubiera sido esa enfermedad, Carmen hubiera seguido trabajando por todos los ciudadanos a los que respetaba. Isabel, ¿quieres...? Rosa, no sé si... Isabel, ¿quieres...? Ya tenemos muy poquito tiempo, no sé si hay alguna pregunta,
Pero si no, Isabel, no, yo solo quería que nos contases esa anécdota de esa camiseta que la hemos visto. Yo solo lamentar no haber sido amiga de ella. La conocí en el 68. Creo que no hay partido político que exprese bien cómo era Carmen, por su trayectoria, porque la he conocido en otro ambiente. Creo que lo que es la igualdad. Carmen representaba la igualdad para todos. Que ahí puede entrar comunismo, marxismo, socialismo, es igual, la igualdad. Y creo que habéis hecho maravillosamente bien en hacer este acto, pero habría que hacer más. Creo que ha sido una persona tan importante que yo he comentado con 2 o 3 personas que iba a venir al círculo a hablar de ello, y cuando alguien me ha preguntado quién era Carmen Díaz de Rivera, me he indignado. Tiene que saber todo el mundo quién era Carmen de Rivera. Aquí se ha hecho, pero es muy importante. Ahora mismo sería importantísima en la política. Si hubiera muchas Carmen Díaz de Rivera, iría todo mejor, no solamente en España, en el mundo. El talante de Carmen Díaz de Rivera, por su trayectoria, aunque personalmente la he conocido en un ambiente distinto, como Sweetie. La he conocido en Marbella, cuando su madre, su maravillosa, la marquesa de Llanzol, que era amiga mía, como su hija, no he tenido la suerte de tratarla a ella, cuando hicieron una fiesta en el Hotel Don Pepe, que he traído las fotos la tarde, que la organizamos la marquesa de Llanzol y yo, benéfica, y ella está retratada. Eso, cuando sale siempre esa fotografía, es un traje entero que le pintó Antonio, porque se presentaba la baraja de Mingote, y entonces Sonsoles, la marquesa de Llanzol y yo organizamos una fiesta benéfica que se recaudó muchísimo dinero, todo eso está allí. Y entonces en esa fiesta he traído fotos, pero ya estaba pues Lola Flores bailando con Gina Lollobrigida en el Don Pepe. Eso fue y era un ambiente maravilloso en el que ella, como es lógico, y por su familia se desenvolvía bien, pero a pesar de eso se ha desenvuelto bien en todas las facetas. Gracias a vosotros por haber hecho esto. Muchas gracias, Isabel. Vamos a acabar, vamos un poquito justos de tiempo, no sé si hay alguien, pero antes, bueno, pues vamos a acabar, si no, con un vídeo. No hay ninguna pregunta, intervención. Bueno, pues entonces vamos a acabar con un vídeo que es cuando ella fallece. La presidenta del Parlamento Europeo le dedica unas palabras, Nicole Fontaine, y lo mismo que dos políticos españoles que están allí en ese momento en el Parlamento, Rafael Salafranca y Enrique Barón. Si nos podéis poner... La séance est ouverte. Je déclare reprise la session du Parlement européen qui avait été interrompue le vendredi 19 novembre 1999. Mes chers collègues, beaucoup d'entre vous sont des nouveaux collègues, mais je pense que, naturellement, tous les anciens collègues qui sont ici gardent le souvenir très fort de Carmen Díaz de Rivera. Et je dois aujourd'hui vous dire que vous vous souvenez qu'elle avait démissionné, elle s'est battue avec beaucoup de courage contre la maladie et elle est décédée hier. Je voulais vous dire que, vous savez, comme c'était une merveilleuse collègue. C'était une merveilleuse collègue, ennemie du conformisme et une collègue qui se battait pour toutes les nobles causes avec passion et avec le sourire lumineux que vous lui connaissiez. Alors vous me permettez, si vous le voulez bien, chers collègues, de faire une minute de silence pour elle et de penser très très fort à Carmen. Je vous remercie. Monsieur Salafranca. Presidenta, yo quisiera decir
Sí, quisiera decir, señora presidenta, que al principio de la legislatura anterior y sobre la base de un malentendido tuve un incidente público con la señora Díez de Rivera. Yo no voy a glosar ahora su trayectoria política, usted lo acaba de hacer muy bien, señora presidenta, pero sí quisiera dejar constancia públicamente ante esta Cámara de su calidad humana, de su valor personal, de su dignidad, de la entereza y del valor con el que ella ha llevado su enfermedad hasta el último momento. Y también, por qué no decirlo, lo que puso de su parte, señora presidenta, para superar una situación difícil que al final se tradujo en una cordial y leal amistad que nos llevó a firmar conjuntamente iniciativas ante el Pleno de este Parlamento y de las que hoy, señora presidenta, me siento particularmente orgulloso de haber podido poner mi firma con la suya en estas iniciativas que ha aprobado el Pleno de la Cámara. Muchas gracias. Merci, merci, Monsieur Salafranca. Monsieur Barón Crespo. Señora presidenta, ante todo agradecerle el recuerdo a Carmen. Si el cáncer no hubiera podido con ella, hoy le puedo asegurar que estaría sentada en su escaño en las filas de nuestro grupo y en este Parlamento. Y dado que tuve la oportunidad de visitarla en el hospital hace 2 semanas, ya se lo he dicho a la presidenta, ella me rogó que transmitiera un mensaje de despedida a todos los colegas. Quiero agradecer explícitamente a 2 colegas, a su sobrino Íñigo Méndez de Vigo y a Paca Sauquillo, el esfuerzo que han hecho durante todo este duro y largo proceso para acompañarla en sus últimos días, y decir también que Carmen Díaz de Rivera, que era una mujer con una personalidad fascinante, era también y fue una gran diputada europea y, si me permite decirlo, para la historia de mi país y para su transición democrática, fue una persona que jugó un papel absolutamente clave que espero que un día la historia le rinda justicia. Muchas gracias, señora presidenta. Merci, Monsieur Barón Crespo. Monsieur Galeote. Ya con este vídeo finalizamos. Yo agradeciendo, por supuesto, a todas las personas que habéis estado en esta mesa y a todo el público que nos ha acompañado, todos los que habéis participado. Gracias de verdad. Y ya saben, hasta el mes de febrero, que estaremos aquí el día 25. Muchísimas gracias a todos.